partir de este momento y empezamos a ver lo que corresponde al día de hoy. Ok, en continuación al tema de teoría de conjuntos, estuvimos viendo un poco lo que fue las leyes para simplificar expresiones con teoría de conjuntos, leyes de Morgan, ley conmutativa, asociativa y demás. Hicimos varias simplificaciones y ustedes tienen que ir, en este caso, aplicando las propiedades que corresponden para llegar a una expresión más simple. Ahora, lo que corresponde esta semana es el principio de adición y el principio de multiplicación que se aplica para operaciones de conjuntos, específicamente para la unión. Entonces, chicos, vean, esto es algo muy familiar para ustedes porque ya ustedes lo vieron en lógica. Por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos superpuestos, es decir, que tienen una intersección, ¿verdad? Afín, entonces podemos encontrar la unión, o en este caso la unión de ambos conjuntos, ¿cuántos elementos tendría? A eso lo que le conocemos el principio de adición. Y se aplica no solo para dos conjuntos, sino para dos o tres conjuntos. Incluso para 4, pero para efectos de este curso solamente con 2 y 3 conjuntos es que lo vamos a analizar. Entonces, dice acá, si nosotros queremos aplicar el principio de adición, en realidad lo que queremos es calcular la cardinalidad de la unión de 2 o 3 conjuntos superpuestos, es decir, que tienen elementos en común. Y para encontrar la cardinalidad, recuerden que la cardinalidad se representa por medio de barras. La cardinalidad de A unión B, utilizamos el principio de adición, que dice que es equivalente a calcular la cardinalidad de A más la cardinalidad de B y le restamos la cardinalidad de la intersección de los elementos que están superpuestos, ¿verdad? En este caso. Eso quiere decir que para dos conjuntos siempre aplicamos esta fórmula para encontrar cuántos elementos tiene la unión de esos dos conjuntos. Recuerden que la cardinalidad me va a dar el número total de elementos. Ahora, si nosotros trabajamos con tres conjuntos A, B y C, también podemos decir cuántos elementos tiene la unión de esos tres conjuntos. Y para eso utilizamos este principio, que sería la cardinalidad de A más la cardinalidad de B más la de C. Pero le vamos a restar las cardinalidades de las intersecciones de 2 a 2, es decir, intersección de A con B menos la cardinalidad de intersección de B con C y menos la intersección de A con C. Pero al final le vamos a sumar la intersección de los tres conjuntos, es decir, los elementos que están en los tres conjuntos al mismo tiempo. Que eso es lo que nosotros vamos viendo aquí en colores. Y esta intersección de la cual estoy hablando al final es la que está en verde. Si ya nosotros abordamos la intersección de A con C, sería la región verde con naranja. A con B, esta que es azul con verde, y la de B con C, la verde con rojo, ¿verdad? Y así cada uno de ellos. Entonces, chicos, prácticamente esta es la teoría que tienen que saberse. Tienen que plantear la fórmula y después empezar a tomar los datos para sustituir y despejar lo que nos estén pidiendo en el problema. Entonces, vamos a empezar con unos problemas bien sencillos y después de ahí vamos aumentando el grado de dificultad, ¿verdad? Ok, empezamos con este, dice, el problema 1. De 34 programas revisados en programación C++, 23 marcaron error en la compilación. 12 tuvieron fallas en lógica y 5 en lógica y compilación. ¿Cuántos programas tuvieron al menos un tipo de error? ¿Y cuántos programas no presentan error? Entonces, vean que aquí el problema lo que aborda es la parte de programas que fueron revisados y que presentaron errores en la compilación. Nos hablan de 3 tipos. Vamos a volver acá a la presentación. Me hablan que 12 de ellos tuvieron fallas en lógica. Entonces, podemos crear dos conjuntos. El conjunto A, que es el conjunto de los elementos que tuvieron fallas en lógica. Y ahorita les presento la pizarra. Y luego el conjunto B puede ser el de compilación. Ok, se sabe que el total de programas que fueron revisados fueron 34. Por lo tanto, ese 34 viene siendo como el total de los elementos que conforman el universo. Es decir, 34 fueron los programas revisados. Ok, vamos a volver a leer. Dice que de esos 34, 23 marcaron error en la compilación. Eso quiere decir que si nosotros llamamos B al conjunto de programas que tuvieron fallas en compilación, podemos decir que la cardinalidad de B es 23. No me equivoco, es 23, exacto.
Y luego 12 tuvieron fallas en lógica. Quiere decir que los que tuvieron fallas en lógica son los elementos que pertenecen al conjunto A, que fueron 12. Pero observen aquí un detalle. Hay 5 que tuvieron problemas en lógica y en compilación, es decir, fallas en esos 2 al mismo tiempo. Eso quiere decir que esos 5 elementos pertenecen a la intersección de ambos conjuntos, es decir, a la intersección de A con B. Y fueron 5 elementos. Entonces vamos a ir acá. Tenemos un total de 34 programas, al conjunto de programas que presenta fallas lógicas, y B, conjunto que presenta fallas en compilación. Por lo tanto, si llamamos A y B a estos conjuntos, podemos decir que en total en el conjunto B hay 23 elementos y en A hay 12. Y en ambos, al mismo tiempo, hay solamente 5. Entonces, lo que nos preguntan en el problema sería, ¿cuántos programas tuvieron al menos un tipo de error? A ver, chicos, ¿a qué los lleva esa pregunta? ¿A calcular cuál operación? ¿Que tuvieran al menos un tipo de error? A calcular la cardinalidad de la unión y B. Ajá, muy bien, a la cardinalidad de A unión B, perfecto. Porque es que esté en uno o en el otro conjunto, muy bien. Y cuando me preguntan cuántos programas no presentaron error, fueron los que quedan, en este caso, totalmente fuera de ¿qué? De estos que sí tuvieron error, ¿verdad? Es decir, de la unión. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos que calcular la cardinalidad de A unión B. Por lo tanto, la cardinalidad de A unión B, de acuerdo al principio de adición, era la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, y le vamos a restar la cardinalidad de A intersección B. De acuerdo a lo que nos mostraba el principio de adición para dos conjuntos. Véanlo acá. ¿Verdad? Ahora bien, si nosotros lo aplicamos, decimos lo siguiente, decíamos acá. La cardinalidad de A unión B sería entonces la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la de la intersección, que sería así. Y en total, esa unión nos quedaría 23 más 7, entonces serían 30. ¿Verdad? Por lo tanto, quiere decir que al menos 30 de esos programas tuvieron al menos uno de esos dos errores. Ahora, si nosotros queremos saber cuáles no presentaron errores, ¿qué tendrían que hacer, chicos? Prestar el universo a la unión de A y B. ¿Tal? ¿Verdad? Prestar el universo a la unión de A y B. A los que no presentan error, ¿verdad? Sería entonces el total, que es el universo, menos los que sí tenían. Entonces hay un total de 4 programas que no presentaron ningún tipo de estos errores, ni de lógica ni de compilación. Y ya estaría totalmente listo. Ok, se realizó una encuesta de preferencia a 4.065 músicos. Recuerden que ese total de músicos me representa el universo, es la cantidad de elementos del universo, en la cual se obtuvo la siguiente información. A 2.500 les gusta tocar guitarra, a 2.200 tocar batería y a 1.400 prefieren saxofón. Entonces, respecto a esto, chicos, ya podemos sacar 3 conjuntos. Podemos llamar el conjunto A al conjunto de músicos que prefieren guitarra. El conjunto B es los músicos que prefieren tocar batería. Y el conjunto C, el conjunto de músicos que prefieren tocar saxofón. Ahora bien, ya con eso ya también podríamos sacar la cardinalidad de A, la cardinalidad de B y la cardinalidad de C. Chicos, vean, esto sí quiero que quede bastante claro. Ahorita les voy a mostrar, pero tienen que llamarle o tienen que colocarle nombre a cada uno de los conjuntos para diferenciar y después de eso sacar los datos como cardinalidades. Entonces, hay un total o un universo conformado por 4.065 músicos. Ajá, muy bien. Y de ellos, a 2.500 les gusta la de tocar guitarra, 2.200 batería y 1.400 saxofón. También se obtuvo que a 50 no les gustó ninguno de esos instrumentos, pues prefieren el piano. Observen bien que ahí hay uno adicional, que sería el piano, que no está dentro de estos 3 conjuntos, está en el universo, sí, pero está
totalmente ajeno a ellos. Y hay un grupo de ellos que prefieren el piano que sería de 50, ¿verdad? Y 15 músicos no tienen preferencia por ninguno de los instrumentos. Hay un total de 15 de esos músicos. Además, hay 300 músicos a los que les gusta la guitarra, la batería y el saxofón. Eso quiere decir que es la intersección de los tres. Ajá, muy bien, serían 300. Que pertenecen a la intersección de los tres conjuntos, pues les gusta la guitarra, la batería y el saxofón. Y 1000 prefieren solamente la batería. Eso es muy importante, voy a colocar acá. Solamente la batería es un conjunto conformado por 1000 músicos. Y 400 prefieren solamente la batería y el saxofón. Que esa sería la intersección, ¿verdad? Batería y saxofón sería B con C. Eso serían 400. Ok, lo que yo les he dicho hasta ahorita es todo esto que anoté. Es que es muy difícil compartir pantalla y ir escribiendo al mismo tiempo. Entonces, hay un total de encuestados de 4.065. De ellos hay preferencia por 3 instrumentos, guitarra, batería y saxofón. Cada uno de esos conjuntos, en este caso, tiene su cardinalidad, pero hay una particularidad. Hay 50 de esos músicos que no prefieren ninguno de estos 3, pero prefieren el piano. Y que no prefieran ningún instrumento de las personas encuestadas fueron ¿cuántas? 15. Sin embargo, hay un total de 300 que sí prefieren la guitarra, la batería y el saxofón al mismo tiempo, es decir, que están en la intersección de los 3. Y hay 1000 de ellos que prefieren solamente la batería y que prefieren, en este caso, la batería y el saxofón solamente 400. ¿Verdad? Todos esos datos, chicos, los tienen que anotar en cuestiones de cuaderno de trabajo y también de, si fuera examen, tarea. ¿Verdad? Exámenes, tareas o no. Exámenes no, pero quizzes, si fuera el caso. Ok, dice, construya el diagrama de Venn. La primera parte me dice, construya el diagrama de Venn para ver esta situación y encuentre el número de personas que para cada región disjunta. Recuerden que las regiones disjuntas son aquellas que no se intersecan. Entonces, si me piden elaborar el diagrama de Venn, recuerden que en esto del principio de adición aplica solamente para regiones, recuerden que tenemos acá, que son superpuestas, es decir, en términos del diagrama de Venn lo tendríamos que elaborar de la siguiente manera, porque hay elementos en la intersección de los 3 y hay elementos en cada 2 intersecciones, ¿verdad? En la intersección de 2 conjuntos. Entonces, ya nosotros vamos acá, nos piden el diagrama de Venn, tendríamos que tomar esta información e irla colocando. Es decir, ya lo podríamos hacer de esta manera. Tenemos 3 conjuntos, el conjunto, voy a ponerlo acá, el conjunto A, y le vamos anotando la cardinalidad. La cardinalidad de A es 2500. La cardinalidad de B, 2200. Y la cardinalidad de C, que es de 1400. Además, hay un detalle por acá. Hay 300 en la intersección. Es decir, aquí podemos encontrar 300, ¿cierto? Y luego de eso, hay 50 que prefieren el piano, pero no están en esta distribución. Y 15 que no prefieren ninguno de estos ni el piano, pero sí están en el universo del total de los encuestados. Vean esto que importante, solamente, bueno, aquellos que prefieren solamente la batería son 1000. Recuerden que la batería viene dada por el conjunto B. Entonces, ¿dónde ubicarían ustedes esos 1000 elementos, chicos? En la media luna de B. En esta partecita, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ajá, muy bien. Entonces aquí van a estar los 1000 elementos. Ok, si ya tenemos esa distribución, entonces, bueno, y tenemos esto, que la intersección de B con C tiene 400 elementos. Es decir, este de acá tiene 400. Entonces ya ahí es muy sencillo sacarlo, porque si toda esta intersección, vean que es toda esta intersección de B con C es 400, y se quedan 300 en esta intersección de los 3, entonces quiere decir que aquí me quedan 100 elementos. Bien. Ajá, muy bien. Y ahora sí,
Ya con eso ya podemos empezar a buscar. Vean que nos falta la intersección de quién, de A con C, y nos falta conocer la intersección de quién, de A con B. Ok. Bueno, chicos, vean, ¿cómo podríamos hacer en este caso para encontrar esos detalles? Vean aquí, ya con eso ya podrían encontrar este pedacito, ¿no? Porque ustedes saben que todo este conjunto B es de ¿cuánto? Es de 2200, ¿cierto? Este es 2200. Y resulta que de los 2200 ya tenemos 400 en esta parte y tengo 1000. Entonces quiere decir que de los 2200 tengo 1400. Entonces quiere decir que ¿cuánto me estarían haciendo falta para ese pedacito de ahí? 800. Entonces aquí nos quedarían 800. Entonces ya tengo la intersección de A con B. Entonces la podemos anotar por acá. Bueno, voy a ver si ahí se ve, chicos. Me dicen si no. Es de 800. Ya tengo dos intersecciones, solo me haría falta esta intersección de acá. Pero hay un detalle, yo puedo utilizar el principio de adición, es decir, la fórmula grande para encontrar esa intersección. Pero antes, recordemos la fórmula. Recuerden que el principio de adición dice lo siguiente. Voy a ver si me cabe acá, chicos, porque ocupo mucho espacio. La cardinalidad de A unión B unión C, la cardinalidad de A más la cardinalidad de B más la de C, le quitamos la intersección de A con B, la de A con C, la de B con C, y le sumamos la intersección de los tres. Pero vean una cosa, yo tengo estas tres cardinalidades, tengo la intersección de B con C, la de A con B, pero me falta la de A con C. Este elemento ya lo tengo también, estos elementos, pero no tengo esta unión. Pero es muy sencillo de deducir. ¿Cuál sería, chicos, en este caso? Profe, Ajá. Sí. profe, es que se me cerró la aplicación de Zoom y quedé hasta donde usted estaba explicando lo de la A intersección de B. ¿Podría repetir todo lo que repetí hasta el momento? Si no es mucha molestia. Ajá, bien, es así. Bueno, yo aquí hice la distribución, ¿verdad? Resulta que aquí yo tenía los 300 que están en la intersección de los tres. Tengo aquí entonces, si toda esta era 400 y quedan 300 elementos, aquí quedan 100. ¿Cierto? Para un total de 400. ¿Verdad? Luego, en esta única parte de B, es decir, donde está solamente B, es decir, solamente la batería, hay 1000 elementos. Por lo tanto, ya podría encontrar este pedacito de esta región. Sabiendo que estos 1000 más los 400 que tengo acá, en realidad esta parte que tenemos aquí es 1400. Si se la resto a 2200, ya puedo encontrar cuántos elementos hay en este pedacito de acá, que son 800. ¿Sí? Y ya con esto, usted ya puede sacar que esta intersección, perdón, esa intersección no es 800. Esa intersección es 800 más 300. Entonces quiere decir que eso sería 1100, profe, pero es que eso de ahí abajo no se ve. Ok. La última línea. Esta. Okay. Exacto. Ajá. Es que si no quito los datos de ahí. Ahí sí se ve. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver acá. Ok, hasta ahí vamos bien, chicos. Profe, una pregunta. Al final. Entonces, como en el problema dice acá, que prefieren solamente la batería y el saxofón, tenemos que venir y corregir. Yo había dicho que aquí todo esto era 400, lo había colocado. Lo quitamos y no son 400, en realidad son 700, porque que prefieran solamente batería y saxofón es que estén solo en esta región. No pueden estar aquí en la intersección de los tres. Entonces quiere decir que si aquí son 300 y 400, hay una intersección de 700. ¿Qué es la intersección de quién? De B con C. Pero vamos a... ¿sí? 700. Que sea solamente B con C, sí es 400, pero todo B con C, todo, sí es 700. No sé si me doy a entender, chicos, si logran entenderlo ahí. O si no, pregunten, por favor. ¿Sí? Ahora bien, entonces esto habría que corregirlo. ¿Qué quería decir entonces aquí? Que aquí tenemos 1000 más 700. Entonces voy a hacer un poquito.
Quiere decir que aquí tengo 1700 para este conjunto B, pero el B le falta sumarle esta pequeña parte. Entonces, si todo es 2200 y se quedan aquí 1700, ¿cuánto me quedaría para esta parte de acá? 500. Muy bien, y ahora sí, ya puedo decir que la intersección de A con B tiene ¿cuántos elementos? Tiene 800 elementos, como dice ahí. ¿Lo ven? Entonces, ya aquí tengo 1000, los 500 de acá, 300, y así ya eso me va a dar 800 elementos. Y ya con eso ya podríamos empezar a trabajar. Ok, chicos, si aplicamos el principio de adición, resulta que yo necesito saber cuáles los elementos que están en la unión de ellos. Los que estén en la unión es que les guste al menos uno de esos instrumentos. ¿Cómo hacemos para poder calcular cuántos elementos hay aquí con lo que nos dan en los datos? ¿Ustedes qué dirían? Sumar la cardinalidad de E más la cardinalidad de B más la cardinalidad de C. Ajá. Pero recuerde que sería solo esta parte. Y no, esa no sería solamente la unión de ellos tres. La unión de ellos tres es todo esto. Yo diría que se agarra el universo y se le restan los que les gusta el piano y los que no les gusta ningún instrumento. Sí, porque esos definitivamente no les gusta, al menos, bueno, en este caso ninguno de esos tres, ¿verdad? Es decir, no tienen preferencia por ninguno. Entonces quiere decir que para calcular la cardinalidad de A unión B unión C es el universo, le voy a quitar los que les gusta el piano, que serían 50, y los 15, es decir, le quitarían 65. Quiere decir que en la unión de estos tres me van a quedar solamente ¿cuántos? 4000 elementos. Y ahora sí, ya podemos empezar a poder sustituir la cardinalidad de A, 2500, la de B, 2200, la de C, 1400, y le restamos la intersección de A con B, que es 800, la de A con C, que es la que me falta, chicos, le pueden llamar X, ¿verdad? Para decir que esta es la que me hace falta acá. Luego, la de B con C, habíamos dicho que es ¿cuánto? 700, y le sumamos la cardinalidad que está, en este caso, pues representa la intersección de los tres conjuntos, que serían ¿cuánto? 300. ¿Cierto? Y ahora sí, vean un detalle, si nosotros dejamos los 4000 acá, yo puedo venir y resolver esta ecuación. Voy a ahorrar un momentito aquí, chicos, porque igual de eso les queda grabado. Yo necesito encontrar X. X es la intersección de estos tres para ya poder empezar a sacar las regiones disjuntas, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo. Pero para eso yo puedo venir y sumar estos tres elementos, le quitamos 800, le quitamos 700 y le sumamos 300. Y eso nos va a dar un total de 4900 menos X. Y ahora lo que hacemos es despejar a X. Pueden dejar el X para acá, el 4900 lo conservan y este 4000 lo ponen a restar. Y eso me va a dar un total de 900 elementos. Eso quiere decir que los 900 representan a X, donde X es la intersección de A con C. Entonces, quiere decir que aquí hay 900 elementos. Pero en toda esa región. Entonces, quiere decir que de esos 900, aquí se quedan 300, entonces aquí queda un total de 600 elementos. Y ahora sí, ya pueden encontrar cuántos hay solo en C y cuántos hay solo en A. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ya podrían decir, a 1400 le voy a quitar los 700 de aquí y los 600. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado a la hora de ir restando. Le quito los 700, me van a quedar 700, ¿verdad? Y a esos 700 le quitan los 600, le van a quedar entonces solamente 100 elementos para este conjunto. ¿Está bien? Y ahora lo mismo aquí. A todo esto es 2500. A los 2500 le van a tener que quitar 900 de aquí. Y los 900 le quitan 500. Entonces sería 2500 menos 500, 2000. Y a estos dos, ¿verdad? Que aquí ya le quitaron esto, le van a quitar los 900. Entonces, eso nos quedaría un total de 1100. Ajá, muy bien. Y ya con eso, chicos, ya tengo la distribución de todas las regiones disjuntas. Cuando hablo de regiones disjuntas son las que no se intersecan. ¿Cuáles serían en este caso? Solo B, solo C y solo A. Son las regiones disjuntas. Profe, no entiendo algo. O sea, aquí se hizo la resta
En este caso de la A, se hizo la resta, se le quitaron 600, bueno, se le quitaron 500, 300 y 600. Ajá. Pero en el caso de la C, solo se le restó 600 y 400. No, se le quitaron los 700 de aquí. A 1400 le quitamos 700. Ah, sí. Quedan 700. Si le quito 600, me quedan 100. Ajá. O es lo mismo Sí, no que me- le quito 400, 300 y 600. Ajá. Sí. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo fue que sacó el 4000 de la A unión B unión con C? Ok, vea, recordemos que quiere decir más bien A unión B unión C. Quiere decir que son los elementos que les gusta al menos uno de estos tres instrumentos. Ahora, ¿cuáles quedan fuera de esta cardinalidad? Los que no les gusta ningún instrumento y los que les gusta el piano, porque piano no está dentro de estos tres conjuntos. Entonces, para usted saber cuáles les gusta al menos uno de esos tres elementos, tiene que tomar al universo y le quita los que les gusta el piano y los que no prefieren ningún instrumento, que eran 15. Entonces, si a los 4000 le quita los 50 y le quitan los 15, le estaría quitando 65. A los 4065 les quita los 65, ya le quedan los 4000 que pertenecen o son los elementos de la cardinalidad de A unión B unión C. Sí, Ah, sí, comprendo, comprendo. Gracias, profe. con mucho gusto. Ok. Bueno, vamos a retornar al ejemplo. Y ahí tenemos entonces la distribución con el diagrama de Venn. Chicos, vean qué importante la palabra solamente. Solamente es entonces que esté en batería y saxofón. Si me hubieran dicho, prefieren batería y saxofón, ahí sí tomo toda la intersección, ¿verdad? Entonces, en la parte A, construye el diagrama para la situación, el que entre, ya lo tenemos la parte de la región disjunta. Ahora, ¿cuántos músicos prefieren solamente la guitarra? Recordemos que guitarra es el conjunto A, que prefieran solamente la guitarra, es que estén solamente en A. Que estén solamente en A, ¿serían? 1100. Bien, ¿verdad? 1100. Ajá, perfecto. Esa sería la parte B. En la parte B, 1100. Y luego, la parte C dice, ¿a cuántos músicos les gusta solo un instrumento? Ok. ¿Que les guste solamente un instrumento? 2200, ¿no? Ajá, Más ¿por los, qué? ¿No? ¿Un poquito más? Yo diría que un poquito más. más los del piano. Ajá, entonces serían 2250. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí les gusta solamente, en este caso, guitarra, batería y saxofón. Pero habían unos que solamente preferían el piano. Entonces hay que sumarlos porque están dentro del universo. ¿Sí? Ok, muy bien.